¿Me estás diciendo que el mejor consejo es la planeación financiera? ¿Quién lo hubiera podido creer? Parece mentira, pero la planeación financiera y la asesoría por parte de una persona experta. Trabajen, recuerden, bien importante, con gente de su confianza. Cuéntame de economía. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Si empezaste a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, este episodio te interesa porque puede cambiar la cantidad de dinero con la que te retires. Si empezaste a cotizar después, también te interesa porque puede cambiar el futuro de tus familiares o de tus padres. Yo soy Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión, y en este episodio de Cuéntame de Economía vamos a hablar de algo que genera muchas dudas, pero que puede cambiar la vida de millones de mexicanos y mexicanas, la modalidad 40. Y para eso me acompaña aquí Octavio Torres, reportero de la Mesa de Economía en Expansión. ¿Cómo estás, Octavio? Hola, Moni, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de la modalidad 40, es algo que es muy popular, pero de lo que no mucha gente tiene certeza clara, pero que sí puede ser un parteaguas en su vida financiera. Para hablar de este gran hack tenemos a Rolando Talamantes, experto en asesoría financiera. Él es un independiente. ¿Cómo estás, Rolando? Muy bien, Moni, muchas gracias por la invitación, y la realidad es que es un tema muy interesante hoy para las personas, porque recuerden que ya estamos envejeciendo y necesitamos planear bien nuestro retiro. Qué triste. Para los que no saben qué es la modalidad 40, cómo se come, ¿para qué sirve? Así, ¿cuál es la definición de la modalidad 40? La modalidad 40 es el régimen de continuación voluntaria. Sus bases están en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social, pero del 97. El Seguro Social tiene diferentes modalidades con las que una persona pueda continuar con su vida laboral, cotizando o conservando algunos de los seguros. Por ejemplo, el seguro de salud, el seguro de vida, el seguro de invalidez. La modalidad 40 reúne o recaba algunos de esos seguros y permite que una persona que haya dejado de trabajar cotizando con un patrón pueda seguirlo haciendo de forma voluntaria. No se preocupen, algunos términos de los que usó Rolando son un poco legales, pero los vamos a ir explicando a lo largo de esta conversación. Hablemos de ¿para qué sirve entonces? Bueno, en realidad esta modalidad 40 es muy, muy popular también porque en el caso de las personas que cotizaron con la Ley 73, puede ayudarles a aumentar el promedio salarial con el que se van a jubilar. Esto, bueno, mientras se cumplan ciertos requisitos. Cuando dices continuación voluntaria, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa eso? Precisamente, una persona puede voluntariamente contratar la modalidad 40, trabajando de forma independiente. Si yo soy un profesionista independiente, lo cual lo soy, yo puedo darme de alta en la modalidad 40 contratando esta en una subdelegación o en la subdelegación que me corresponda de acuerdo a mi domicilio. Uh-huh. Repito, seguir pagando mis seguros. Ok. Vamos a hablar de a quiénes les conviene y a quiénes no. Y si les parece bien, dividamos este grupo humano entre dos personas, los que tienen muchísima suerte, que están en la ley del 73, y los demás, que estamos nosotros, que estamos en la ley del 97. ¿A quién de estas dos personas o por qué les conviene o no les conviene a estos grupos? Técnicamente les conviene a los dos grupos. ¿Por qué? Porque con la modalidad 40 tú estás cotizando semanas, y la forma en la que vamos a tener derecho a una pensión del Seguro Social, llámese Ley 73 o Ley 97, va a ser acumulando este número de semanas, que cada una tiene sus propias, cantidad de semanas que se van a pedir. Entonces, si yo estoy trabajando con un patrón y necesito un determinado número de semanas, pero ese patrón me despide, uh-huh, o si yo decido empezar a trabajar por mi cuenta, yo puedo seguir pagando esta modalidad solamente conservando los seguros de vida, de invalidez y de retiro. Pero, como mencionaba Octavio, aquí es donde viene la ventaja para los que son Ley 73. ¿Por qué? Porque si me doy de alta con un salario más alto y el promedio salarial de mis últimos casi 5 años de cotización permiten que este salario sea cercano al tope, entonces mi pensión puede ser muy exitosa. O sea, déjame poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy en la ley 73 y hoy mi ingreso es de 5,000 pesos al mes. Obviamente yo estoy cotizando con base en ese salario. Si yo cambio a la modalidad 40 y hago una aportación mayor, claro, eso implica que uno tenga ese dinero, ¿verdad? Y hago una aportación mayor, poco o mucho mayor, eso quiere decir que se va a modificar la cantidad de dinero con la que me voy a pensionar. Sí, ejemplo, en este caso que mencionas, tú estás cotizando y ganando 5,000 pesos mensuales. Vamos a hablar ahorita de ingreso mensual.
y se promedia. Se va a promediar tus últimos 5 años de cotización. Son realmente 250 semanas, no son 5 años, pero ahorita lo voy a dejar así. 5 años de cotización. Entonces, si te quieres pensionar a los 60, tu promedio entre los 55 y los 60 va a determinar el factor de la cuantía. La cuantía es un dato que es parte del cálculo de la pensión, no es el único. Si tú en estos últimos 5 años cotizas con un salario de 10,000 pesos, ya no de 5, pues entonces vas a estar duplicando ese factor de la cuantía, lo cual te va a ayudar a tener una mejor pensión. Ok. Sí, en este caso, para este tipo de personas que todavía tienen la ventaja de que empezaron a cotizar en la ley de 73, pues parece la joya de la corona. Pero ¿qué pasa con los de la ley 97, por ejemplo? En ley 97 puedes hacer exactamente lo mismo. Vas a mejorar tu promedio salarial. Sin embargo, el cálculo en la ley 97 no depende de este factor de las últimas 250 semanas o, repito, 5 años. ¿Okay? Sino va a depender en ley 97 de lo que tú hayas acumulado en tu Afore. Por eso es que es muy diferente. Te sirve para cotizar y recordando que en ley 97 para el 2030 ya van a pedir 1,000 semanas de cotización. Entonces una persona que decidió emprender, puso su negocito, está haciendo incluso aportaciones a su Afore, puede lograr tener el derecho a una pensión por esta ley pagando modalidad 40. Ok. Y a ver, vamos a hablar de qué requisitos se necesitan para poder estar o enrolarse en esa modalidad 40. ¿Cuáles son los requisitos? Hay muchos mitos acerca de cuándo tienes que inscribirte a la modalidad 40. Generalmente las personas piensan que a partir de los 55 años y que aparte tienes que pagar 5 años, lo cual es falso. Repito, es una continuación voluntaria. Entonces, si yo quiero estar 1 o 2 meses, lo puedo estar. No tengo un compromiso de determinado tiempo. Claro que me imagino que si estás más tiempo, tienen mayores implicaciones. Pues, por ejemplo, yo tengo 46 años. Yo estoy en la modalidad 40 y estoy cotizando ahorita con el mínimo. Repito, porque soy una persona que trabaja por su cuenta, quiero seguir acumulando semanas. Las semanas son muy importantes para ambos regímenes, pero en ley 73 son incrementos sobre la base de la cuantía, que es el factor del promedio salarial. Aquí ya entraríamos en otro tema, pero ahorita para dejar claro, entre más tiempo esté pagando la modalidad 40, no voy a tener propiamente un beneficio. Lo voy a tener siempre y cuando las últimas 250 semanas sean con un salario alto. Ok. En este caso, por ejemplo, para maximizar el beneficio de la modalidad 40, sí tiene que hacer una persona una planeación estratégica para que al final sí eleve su monto de pensión, es lo que se entiende aquí, ¿no? Correcto. Una persona que quiera mejorar su promedio salarial, pues tiene que evaluar cuándo van a empezar a contar esas 250 semanas de cotización. Si tú ya llegas a los 57 años trabajando, cotizando al Seguro Social y te quieres pensionar a los 60, pues obviamente solamente tienes 3 años. Claro. Aunque ya no los 5. Claro, podrías seguir pagando más tiempo, pero aquí es donde también entra el punto en cuánto vas a pagar y cuánto vas a recibir para saber también la rentabilidad y funcionalidad de este proyecto, porque es un proyecto financiero. Hablemos de el asunto de haberse dado de baja. Entiendo que tiene que ser dentro de los siguientes 5 años de que te diste de baja. Es decir, aquí hay varios escenarios. Si yo sigo cotizando ahora y soy una persona activa, laboralmente hablando, ante el IMSS, y por otro lado, si como en tu caso, soy un profesionista independiente o desde hace tiempo que ya no estoy trabajando, ¿cómo está ese asunto de la fecha? Ok. Regresando al tema de las reglas, de hecho el artículo 218, 19 y 20 hablan precisamente sobre todo sobre la continuación voluntaria. Entonces, requisitos: estar dado de baja del régimen obligatorio, contratar con el último salario cotizado hasta un tope de 25 veces el valor de la UMA. Este año el valor de la UMA es de 2,718 pesos con 50 centavos, y que no hayan pasado más de 5 años de mi baja para contratar la modalidad 40. Puedo recuperar incluso hasta esos 5 años de cotización. Es un esquema único. Cuando a veces escuchamos el tema de comprar semanas, lo cual relativamente se puede hacer,
porque pago mis semanas, compro estas semanas directamente con el Seguro Social. En la modalidad 40, siempre y cuando no hayan pasado 5 años de que me di de baja, puedo recuperar esos 5 años de cotización. Y obviamente, al tener más semanas que se van a sumar, pues voy a tener una mejor pensión. Ok. Ahora, haciendo como ya un zoom, yéndonos al detalle, cuando hablamos de que una persona tiene que aportar de manera voluntaria para continuar con estos beneficios, no se está hablando de que tiene que dar, por ejemplo, los 10,000 pesos mensuales o los 15,000 pesos mensuales que representaría su sueldo, sino una proporción, es lo que se entiende, ¿no? Según yo, es del 13.34% aproximadamente del salario de cotización, ¿no? Más bien, el costo de la modalidad 40 es en este momento el 13.347% sobre el salario que yo quiera registrar. Ejemplo, si yo quiero registrar un salario, voy a ponerlo para que sea sencillo, de 10,000 pesos mensuales, el costo va a ser de 1,334 pesos con 70 centavos, ¿correcto? Entonces, a mayor cantidad de salario, ese monto va a subir. En este momento, 2025, el costo de modalidad 40 vale a tope 11,700 pesos. Y eso implica que cuando tú aportes esa cantidad durante los 5 años, suponiendo, tú vas a elevar tu pensión al máximo monto que estipula la ley. Técnicamente vas a mejorar tu promedio salarial y eso, repito, va a mejorar el cálculo. El artículo 167 para la ley del 73 nos habla de cuáles son los factores de cálculo. Uno de estos es el promedio salarial de las 250 semanas. Las semanas de cotización excedentes a las 500 que me pide este régimen son las que van a empujar el resultado. Pero en sí, si vamos a mejorar nuestro promedio salarial, va a depender de nosotros, ahora sí que partiendo de cuánto puedo pagar. Si puedo pagar el tope, es recomendable hacerlo. Y vamos a poner, si les parece bien, 2 ejemplos. Yo sé que justamente aquí decía se calculan en UMAS y bueno, pues esa cantidad puede variar, pero hoy con el ejemplo de hoy, con el costo de hoy. Hagamos 2 ejemplos, 2 ejercicios. Uno donde la persona pueda pagar lo equivalente a 10 UMAS y otro donde la persona pueda pagar lo equivalente a 25. ¿Cuáles son esos 2 escenarios? Va a depender para la ley 73 nuevamente sobre el total de semanas de cotización, pero una persona que pague sobre 10 veces la UMA, que serían en este momento 10 por 113 pesos con 14 centavos, o sea, poco más de 11,000 pesos mensuales, el promedio va a ser relativamente muy bajo, porque recuerden que también los cálculos a veces dependen del salario mínimo. Entonces el salario mínimo ahorita está en 278 pesos, que son casi 9,000 pesos. Entonces una persona que pague sobre ese monto tal vez no le va a servir de nada. Si se va al tope, puede lograr pensiones arriba de los 50,000 pesos dependiendo de la cantidad de semanas excedentes que tenga. Ok, entonces si les parece bien, vamos en el paso a paso. Ok, sí, lo que pasa es que la gente ya dice, bueno, a mí, ahorita que nos está escuchando va a decir, sí me conviene, tengo los recursos para hacerlo, o incluso mis hermanos o mis familiares me pueden apoyar para continuar dando estas cuotas, pero cuando se acercan al IMSS no saben ni siquiera qué ventanilla ir, no saben qué papeles deben llevar, no saben tampoco si en realidad es para ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese paso a paso básico que tendría que tomar la gente cuando ya tomó la decisión de sí? Esta pregunta es bien interesante. La recomendación es primero asesorarse. Para todos los que nos están escuchando, si tú quieres pagar modalidad 40 porque el vecino, el amigo, el compadre pagó la modalidad 40 y le fue muy bien, tal vez no sea tu caso. ¿Y a qué me refiero con esto? Tal vez la cantidad de semanas que tienes no es suficiente. Tal vez ni siquiera seas ley 73. Nos ha tocado en el despacho revisar casos muy en específicos de gente que llegó a pagar hasta 5 años o más a tope, lo cual ya hizo una pérdida efectiva de costos, porque repito, la modalidad 40, si la quisiera pagar yo desde mi bolsa durante ese periodo de 250 semanas, es un total de 58 meses. Pagar 60 meses ya implica una pérdida monetaria desde ahí. Entonces, si yo no me asesoro antes, y esta información no la voy a obtener en el Seguro Social, lamentablemente en el Seguro Social solamente nos sirven para hacer la ejecución del proceso, la contratación de la modalidad 40. Pero no la asesoría. Pero no la asesoría o la planeación.
Otra cosa bien importante, hay quienes incluso después de analizar su posibilidad económica deciden pagar con menos UMAS y eso implicaría a lo mejor también no lograr el resultado esperado. Por eso es importante la asesoría. Pero supongamos que ya tiene la asesoría. ¿Cuál es el siguiente paso? La modalidad 40 se puede contratar en línea y se puede contratar en la ventanilla de la subdelegación que les corresponda. Si la contratan en línea es partiendo de hoy en adelante. Si la contrato en la subdelegación puedo contratarla con fecha retroactiva desde mi baja, siempre y cuando no hayan pasado esos 5 años. De acuerdo. Y aquí, ¿cuáles serían los detalles en cuanto a los pagos? ¿Se paga en una fecha en específico? ¿Qué pasa si te atrasas, por ejemplo, con los pagos? ¿Hay reglas ahí para que tengan que tener cuidado las personas que así lo deciden? Sí, mira, la realidad es que ya esa parte es logística, pero una persona recibe sus talonarios y tiene la fecha de pago, como cualquier recibo, como cualquier, yo les digo, como una póliza de seguro, ¿no? Sí. Se me olvidó pagar de la fecha que corresponde, entonces tengo que acercarme a mi subdelegación para que me den una ficha extemporánea, la cual va a tener un recargo. Pero son relativamente pocos siempre y cuando no pasen muchos meses. Puedo recuperar la modalidad 40 hasta un lapso de 12 meses. O sea, ya me incorporé a la modalidad 40. Si ya pasaron 12 meses, ahora sí ya no puedo seguir pagando. Tengo que volver a cotizar nuevamente. Pero si no pagas un mes o si no pagas 2 meses porque por alguna situación te atrasaste, vas por tus fichas extemporáneas y pagas esos 6 meses. Correcto. Y no pierdes la continuidad de tu modalidad 40. Ok, excelente. Bueno, y a ver, dinos por favor, ¿cuál es el papel que juega la Afore en este esquema? La Afore no tiene mucho que ver, sin embargo, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque hablamos de Ley 73 y a los que les sirve la modalidad 40, que les sirve realmente. Uh-huh. La Afore solamente va a recibir las cuotas que yo pago en modalidad 40 relativas a la cuenta de retiro. Ahí se va un porcentaje de lo que yo estoy pagando. Entonces sí va a recibir una pequeña cantidad que eventualmente cuando me pensione por Ley 73 la voy a retirar en una sola exhibición hasta que me pensione, repito. ¿Ok? Para efectos de Ley 73 así funciona. Para efectos de Ley 97 yo estoy pagando mi modalidad 40. Todo lo que cae en mi Afore, recuerden que va a ser utilizado para pagar mi pensión. De acuerdo. Y ahora, ¿qué desventajas tiene la modalidad 40 para la Ley 73? Porque todo parece miel sobre hojuelas, ¿no? La primera es que no tiene servicio médico. Entonces, una persona que a lo mejor viene cotizando durante muchos años y tiene algún tema de salud, ya sea él o ella, su cónyuge, algún hijo que tenga alguna dependencia económica, al yo darme de baja ya no voy a tener el servicio médico. Entonces, eso hace un poco inoperante la modalidad 40. Para eso existe la modalidad 10. Y otra es que no puedo estar justamente trabajando, cotizando con un patrón y pagar modalidad 40. Yo puedo ganar con un patrón 1,200 pesos mensuales, 1,200 pesos diarios y querer pagar modalidad 40 para complementar ese salario no es posible. Tengo que darme definitivamente de baja. Hay personas que durante 30 años han estado cotizando y tienen que tomar la decisión de darse de baja. Pero es donde el patrón les puede decir, pues sí, pero tú me estás renunciando, entonces solamente te voy a dar un finiquito, no te voy a liquidar. Entonces, por eso es importante la asesoría. Oye, dime una cosa, porque la cobertura de salud es muy importante. Sabemos que el IMSS tiene sus deficiencias y lo que tú quieras, pero bueno, claramente es muy importante para mucha parte de la población. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué tan, déjame preguntártelo así, qué tan legal o ético o derecho es que si yo me voy a dar de baja para registrarme en la modalidad 40, entonces ahora, pensando que tal vez tengo 60 años, puedo convertirme en dependiente económico de uno de mis hijos para permanecer con la cobertura de salud? Sin ningún problema, no es un tema ilegal, es un tema que está marcado por la ley, que nosotros, por ejemplo, si trabajamos, cotizamos al Seguro Social, podemos afiliar a cónyuge, podemos afiliar a hijos menores de 16 años o a padres, siempre y cuando demostremos dependencia económica, aunque realmente el Seguro Social no nos va a cuestionar eso. La otra opción es modalidad 33. ¿Se acuerdan que les decía que hay muchas modalidades? Bueno, la modalidad 33 me permite seguir teniendo mi servicio médico, pero este es un contrato aparte de la modalidad 40 y es única y exclusivamente para servicio médico. Ok, me imagino que tiene un costo. Sí, tiene un costo anual y se debe de contratar para 2 personas dentro del vínculo familiar y se paga por anualidad. Ok. De acuerdo. Bueno, pues ya que nos resumiste todo esto de la modalidad 40, la verdad es que suena muy, muy bien para las personas que pueden aprovecharla al máximo. Y lo que te quisiera preguntar es, una persona que ahorita nos está escuchando y que dice la modalidad 40 creo que es para mí, más o menos, ¿cuál
sería el monto que tendría que tener ya ahorrado para aprovecharla bien? Esta es una pregunta muy interesante. Para maximizar la utilidad de la modalidad 40 y pagarla el mayor tiempo posible, en este momento, el pagar modalidad 40 del 2025, digamos, al 2030, implicaría una inversión de casi 850,000 pesos. Entonces, si una persona no cuenta con ese capital, pues va a tener que generarlo a veces en el día a día o contar con el apoyo familiar. ¿Qué hubiera sido ideal? Que esta persona hace 20 años se hubiera preparado para esto. Por eso la recomendación a las personas que nos escuchen es, de verdad, piensen que su retiro algún día va a llegar. Ya sean ley 73, ley 97, entonces deben ver cuál es su mejor proyecto. ¿Me estás diciendo que el mejor consejo es la planeación financiera? ¿Quién lo hubiera podido creer? Parece mentira, pero la planeación financiera y la asesoría por parte de una persona experta. Trabajen, recuerden, bien importante, con gente de su confianza. Lo platicábamos al inicio. Entre más confianza tenga yo en la persona que me brinda esta asesoría, pues voy a seguir continuando con ese proceso. Si tengo dudas, pues entonces puedo correr el riesgo incluso de perder dinero y tiempo. Sé que parece mucho y déjenme les cuento así, ¿no? Yo pensaba en este tema y en platicar con Rolando y con Octavio de esto y pensaba, ojalá no vamos a darles un depende de cuánto tengas, depende de cuántas semanas, depende. Lo que sí es cierto es que una vez que uno se acerca con un asesor, hay corridas claras, ¿ok? Esta es tu situación, este es tu perfil, tienes estas semanas. Si pones tanto, vas a obtener tanto. Si pones tanto, vas a obtener tanto. Y por eso es que creo que es valioso lo que dices de la asesoría personalizada, ¿no? Para ponerle dinero en donde realmente creemos que nos va a beneficiar. Sí, es que hay dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa si estoy pagando la modalidad 40 y después ya no puedo pagar? ¿Qué pasa si estoy pagando la modalidad 40 y me pasa algo? ¿Qué pasa si estoy pagando la modalidad 40 y la quitan o la cambian? Cosas de ese tipo son las dudas principales que atendemos. Entonces, debemos de aterrizar bien esto en un proyecto que tenga una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Qué pasa si estoy pagando la modalidad 40 y me pasa algo y muero? Exacto. Entonces se va a calcular ¿Qué pasa de verdad? Sí, se va a calcular una pensión. ¿Qué tipo de pensión? Puede ser una pensión de viudez, puede ser una pensión de orfandad, basado en los criterios de la ley a la que te corresponde. Ok. Por eso es importante también tener claro quiénes van a ser tus beneficiarios, es lo que se entiende, ¿no? Los beneficiarios ya están definidos de forma legal. Cónyuge, hijos menores de 16 años o hasta padres pueden reclamar el derecho a una pensión. Sin embargo, va a depender la ley en la que hayas empezado a cotizar, que era lo que mencionabas, Anís. Correcto. Pues escuchas, pues bueno, si tienen alguna duda, les cuento que en la sección de economía en expansión.mx tenemos muchas notas al respecto, tenemos una calculadora, ¿correcto? Así es, tenemos notas que ya resuelven parte de lo que ya se platicó aquí, mitos, verdades, dudas frecuentes que tienen los lectores acerca de la modalidad 40 y también acerca del detalle sobre pues el papeleo que se tiene que hacer a veces para acceder a ella. Rolando, gracias por esta información súper valiosa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Y ustedes nos escuchamos o nos vemos aquí el próximo lunes en otro episodio de Cuéntame de Economía. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.